Soy Analia Pereira, mi compañero es Pablo Lucini, somos de Genexus Consulting, ambos formamos parte del equipo de test y nos dedicamos mayormente al testing de aplicaciones móviles. Y la idea de esta charla es contarles la experiencia que hemos tenido en testing mobile, los problemas que hemos encontrado y de qué forma detectarlos con menor esfuerzo y tiempo en próximas aplicaciones. Les vamos a contar algunas ideas de distintas pruebas que son necesarias llevar a cabo para tener aplicaciones de mejor calidad. En el transcurso de la charla vamos a mencionar estos 4 puntos, que son árbol de dispositivos, selección de dispositivos, clasificación de aplicaciones y efectos similares y foco de pruebas y casos base. El primer punto del que les voy a hablar es árbol de dispositivos. ¿Cómo llegamos a hablar del árbol de dispositivos? Bueno, comenzando a pensar qué son las aplicaciones móviles para nosotros hoy en día y el uso que le damos a las aplicaciones. Para esto investigamos un poco y pudimos ver el crecimiento que ha tenido el uso mobile con respecto al uso de escritorio a lo largo de los años que se menciona en la gráfica. Y bueno, nos damos cuenta que las aplicaciones móviles están arraigadas a nuestras actividades diarias, digamos, desde lo social, el entretenimiento, lo laboral y llegando incluso al ámbito personal. Por ese motivo y por estar tan arraigados los dispositivos móviles a nuestra vida cotidiana, las exigencias de los usuarios al día de hoy son bastante mayores a las que tenían respecto a los sistemas web. Por ejemplo, detalles que no eran tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse a un sistema web, al día de hoy en las aplicaciones son factores fundamentales. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, por el tamaño de la pantalla. En esta imagen les pongo como referencia estos tamaños para que tengan una idea y lo puedan visualizar, pero por supuesto no son todos los tamaños que tenemos. Como no vamos a profundizar, les muestro simplemente esta imagen. Esto, ¿por qué se los menciono? Porque en los sistemas web, como les decía, era un factor fijo. No era tan necesario a la hora de realizar las pruebas. Pero al día de hoy en las aplicaciones móviles, cada usuario tiene su dispositivo personal, no sabemos las características del mismo y la aplicación que le vamos a dar al usuario se debe adaptar al dispositivo personal de cada uno de ellos. Entonces, todos estos puntos son necesarios tener en cuenta al momento de probar las aplicaciones. Una vez que vimos todo esto, fue que se nos empezaron a plantear determinados desafíos. Por ejemplo, nos empezamos a preguntar qué factores tendríamos que tener en cuenta para hacer un cubrimiento adecuado, con los dispositivos adecuados, en el tiempo que teníamos disponibles. Entonces aquí fue que vimos que lo primero que teníamos eran los sistemas operativos. Nos llegaron aplicaciones que debíamos probar en Android, en iOS y en Windows Phone. Hasta este punto no teníamos problema porque eran simplemente 3. Entonces, bueno, decimos, bárbaro, cubrimos en Android, en iOS y en Windows Phone y prueba terminada. Pero analizamos un poco más y no eran solamente los sistemas operativos. Además de los sistemas operativos, cada uno de ellos tenía sus respectivas versiones. Si tomamos uno de los anteriores como ejemplo, Android, podemos ver en esta imagen simplemente la versión 7, la 6, 5, 4, 3 y las que no mencionamos, porque como sabemos, cada versión que sale al mercado sale como versión inicial, por ejemplo, 5.0.0, pero también tiene sus siguientes versiones, 5.0.1, 5.1.0, entonces todas esas versiones son necesarias tener en cuenta, porque yo no sé, al momento de que el usuario va a probar la aplicación, qué versión tiene en su dispositivo. Si bien hay versiones actualizadas, esto no implica que el usuario va a tener la última versión en su celular. Entonces, mientras existan las mismas versiones en el mercado, es necesario que yo las tenga en cuenta al momento de realizar las pruebas en esa aplicación. Seguimos analizando y no nos encontrábamos solamente con el sistema operativo y las versiones, sino que también cada una de estas versiones tenía, como les decía, sus dispositivos asociados. Entonces, tomando como ejemplo, para seguir la línea, la versión 5.0, menciono en esta imagen simplemente 5 dispositivos, pero por el motivo que les decía anterior, que las versiones existen al mismo tiempo, hay muchos dispositivos que tienen versiones diferentes. Entonces puedo tener, por decir un ejemplo,
un Galaxy S5 con una versión 5 y una versión 6, porque un usuario sí la actualizó y el otro aún no. Entonces necesito hacer las pruebas en el Galaxy con versión 5 y en el Galaxy con versión 6. Entonces hasta acá teníamos el sistema operativo, todas las versiones que tiene asociadas, más todos los dispositivos de cada una de esas versiones. Esto se los voy mostrando para que puedan visualizar cómo se nos va abriendo el árbol de pruebas desde cada sistema operativo hasta los dispositivos en los que necesitamos probar, para poder hacer un buen cubrimiento y verificar que la aplicación funciona en todos los dispositivos posibles. Armamos una tabla de este tipo cuando hicimos todo el análisis. Como pueden ver, en este caso se mencionan simplemente algunos dispositivos con sistema operativo Android y algunas de sus versiones asociadas. Si bien no está detallado en esta imagen, los dispositivos son 15 y tienen asociada de 1 a 5 versiones cada dispositivo. Entonces, simplemente en este fragmento de la tabla teníamos 37 dispositivos para realizar pruebas y no era todo el sistema operativo Android, faltaba todo el sistema operativo iOS más el sistema operativo Windows Phone. Entonces, como pueden ver, empezamos a generar esto, que era la tabla final que nos iba a quedar de dispositivos para probar. Una vez que llegamos a este punto y obtuvimos esta tabla, nos hicimos la gran pregunta de, ¿cómo hacemos para acceder a todos estos dispositivos y poder realizar todas estas pruebas? En primera instancia se nos ocurrió, probar en emuladores o simuladores, que para la etapa inicial de desarrollo de la aplicación nos es útil porque podemos detectar problemas de funcionamiento o algún problema de interfaz, pero cuando tuvimos la aplicación totalmente desarrollada, la pregunta que se nos vino a la mente fue, el comportamiento que está teniendo la aplicación en el emulador y el simulador, ¿es el comportamiento que va a tener cuando lo instale en un dispositivo real? Entonces necesitamos probarlo en algunos de estos dispositivos reales para poder verificar si el funcionamiento es el correcto o no. En este punto, el desafío fue, ¿cómo llegamos a tener todos estos dispositivos reales? Ya que es bastante imposible acceder a todos estos si nos ponemos a comprar cada uno de estos dispositivos. Investigando un poco más de cómo podíamos hacer las pruebas en dispositivos reales, fue que nos encontramos con Keynote. ¿Qué es Keynote? Una plataforma a la que podemos acceder y realizar pruebas en dispositivos reales que se encuentran en diferentes partes del mundo. Accedemos a esta plataforma y nos conectamos a esos dispositivos de forma remota. Entonces, Keynote fue de gran ayuda porque acá teníamos todos los sistemas operativos que habíamos visto que necesitábamos probar, todas las versiones que habíamos visto que necesitábamos probar, y además una amplia gama de dispositivos a los que podíamos acceder y realizar las pruebas en ellos. Hasta este punto es que hablamos del árbol de dispositivos, habiendo hecho todo ese análisis de los factores que eran necesarios tener en cuenta para comenzar a probar. Pero una vez que lo fuimos a hacer y miramos la tabla que teníamos, era algo inviable. O sea, fíjense que simplemente en la tabla que les mostré habían 37 dispositivos para realizar las pruebas y era un sector de la tabla con el sistema operativo Android. Faltaba el resto de los dispositivos Android más todos los dispositivos iOS más todos los dispositivos Windows Phone. Entonces, en este punto fue que decidimos hacer una selección de dispositivos y preguntarnos cómo hacer esta selección de dispositivos, ya que necesitábamos seleccionar los más adecuados y en los que la aplicación se adaptara mejor para realizar la prueba en el mercado que tenemos nosotros. Acá fue que recurrimos a las estadísticas de los sistemas operativos para verificar cuáles son las versiones de los sistemas operativos más usadas y de esta manera poder ir haciendo foco en estos puntos, teniendo en cuenta justamente analizando desde el sistema operativo las versiones y los dispositivos para saber en cuáles hacer focos y cuáles son los más adecuados. En primera instancia, siguiendo los ejemplos, verificamos las versiones más usadas del sistema operativo Android y vemos que se pueden destacar 4 versiones. Entonces,
ya podíamos acotar de todas las versiones que habíamos sacado en la tabla a estas 4 para hacer foco. Lo mismo hicimos con el sistema operativo iOS, y de toda la tabla del sistema operativo iOS sacábamos estas 2 versiones que eran las que teníamos que hacer más foco para probar en esas versiones. Otra cosa que nos fue muy útil es investigar en qué país se va a probar la aplicación que vamos a probar y hacer una consulta de cuáles son los dispositivos más utilizados en ese país, ya que el mercado de dispositivos en todos los países es diferente. Entonces, bueno, hicimos la consulta, como la aplicación que teníamos que probar era acá en Uruguay, hicimos la consulta de qué dispositivos eran más usados acá, y también lo tuvimos en cuenta como un punto importante para hacer foco en esos dispositivos, ya que nuestros usuarios los usan. Otra cosa muy útil, que lo podemos usar en algunos casos, y nosotros lo pudimos usar en uno de ellos, por eso lo voy a dar como ejemplo, es recurrir a las estadísticas de Google Analytics. Y esto es siempre y cuando se cuente con un sistema web, siempre y cuando el cliente que solicita tener una aplicación cuente con un sistema web, lo puedo utilizar en Google Analytics y puedo consultar con qué dispositivos los usuarios ingresan al sistema con mayor frecuencia. Entonces puede ser un punto muy útil porque yo sé o puedo asumir que los usuarios cuando la aplicación se libere van a acceder desde esos mismos dispositivos. Entonces me van a servir como guía para que yo pueda hacer foco, además de los dispositivos que se usan en el país, en los dispositivos que mis usuarios utilizan para ingresar al sistema. Después de haber hecho todo ese análisis, les voy a volver a mostrar la misma tabla que teníamos, con los 15 dispositivos, pero ahora cada uno con una versión y no con las 37 versiones que tenía asociadas. Entonces, lo que logramos con estos puntos que le mencioné de verificar las versiones más usadas de los sistemas operativos, de poder consultar los dispositivos más utilizados en el país y en Google Analytics si tenemos la posibilidad de tener un sistema web previo, podemos armar la tabla con los dispositivos en los que debemos hacer mayor foco, que son los que se ven resaltados, y considerar las versiones más utilizadas en el mercado y de esta manera obtener una tabla que se adecúa a los dispositivos del mercado, a los que utilizan mis usuarios, con las versiones más utilizadas, y esto sí es algo posible de realizar en el tiempo que tenemos disponible para realizar las pruebas. Porque era lo que nos pasaba anteriormente. Yo accedo a una tabla que tiene una dimensión muy grande y eso es imposible de realizar en el tiempo que yo tengo para hacer las pruebas de mi aplicación. Entonces, por ese motivo fue que decidimos hacer el análisis de esa tabla y obtener los dispositivos más adecuados. Hasta este punto vimos árbol de dispositivos, la selección más adecuada de dispositivos que debemos realizar para poder contar con ese juego para realizar las pruebas. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Pablo, que les va a contar los siguientes desafíos que se nos plantearon al realizar las pruebas de aplicaciones web. Perdón, aplicaciones móviles. Bueno, perfecto. Como dijo Ana, ahora ya sabemos dónde vamos a testear. Tenemos los dispositivos que vamos a utilizar, pero nosotros quisimos ir más allá, quisimos mejorar el testing mobile y qué pruebas íbamos a utilizar o qué base íbamos a tener para no estar repitiendo. Entonces nosotros pasamos a la tercera parte, que era clasificación de aplicaciones móviles y de efectos similares. Nos iban llegando diversas aplicaciones, una gran cantidad de aplicaciones, y en base a la experiencia era lo primero que teníamos, las aplicaciones. Nos llegaban así nomás, no sabíamos qué tenían, pero simplemente podíamos clasificarlas según diferentes categorías. Estas categorías, muchas las pudimos sacar de las stores, por ejemplo, de la Play Store, de la App Store, que son diferentes categorías que ya están por defecto, pero nosotros también como equipo de testing, y en base a las aplicaciones que nos llevaron, creamos otra clasificación, como por ejemplo otro tipo que es agenda de eventos, como por ejemplo la aplicación que ustedes están utilizando para el evento de GeneXus. Entonces, tenemos la clasificación de los diferentes tipos de aplicaciones, pero ¿para qué nos sirve? Quisimos ir más allá, quisimos bajar un poco más de nivel y ver qué tienen las aplicaciones. Todas las aplicaciones tienen diferentes partes, diferentes funcionalidades, o como nosotros quisimos llamarle, diferentes módulos. Estos módulos tienen un objetivo en particular y lo que nosotros vimos es que los módulos tienen mejoras o errores
que son reincidentes, mejoras que se van repitiendo entre sí. Por ejemplo, yo tengo una aplicación de tipo red social que tiene el módulo registro, tiene un módulo login, tiene el módulo de mensajería. Entonces, yo los errores que pueden reincidir en el tipo de aplicación de red social y en este módulo, yo los voy anotando y los voy guardando dentro del módulo. Entonces, cada módulo tiene un objetivo en particular. Entonces, al tener el objetivo en particular, los errores son similares. Y estos módulos no son solamente característicos o de un tipo de aplicación, sino que, por ejemplo, el tipo red social puede tener mensajería, pero el tipo de agenda de eventos también puede tener el módulo mensajería. Entonces, perfecto, tenemos una clasificación, clasificamos los tipos de aplicaciones y clasificamos los diferentes módulos que hay para ver los errores similares en sí. Entonces, pasamos a la parte de foco de pruebas. ¿Cómo nos servían esa clasificación para crear nuestros casos base y nuestras pruebas para mejorar el testing? Nosotros fuimos, en base a la experiencia, fuimos creando un conjunto de pruebas, el cual estaba compuesto de la siguiente manera. Tenía un tipo de aplicación, por ejemplo, agenda de eventos, que nosotros sabíamos que el tipo de aplicación agenda de eventos tiene ciertos módulos. Como por ejemplo, yo sé que tiene mensajería, sé que tiene login, sé que tiene un registro, sé que tiene una parte de oradores y tiene diferentes partes que algunas son generales que se pueden utilizar, que pueden estar en otros tipos de dispositivos, en otros tipos de dispositivos sí, y otras que son particulares de agenda de eventos. Y como había dicho, los diferentes módulos que tienen defectos o mejoras reincidentes que pasaron repetidamente. Entonces, nosotros creamos esto ¿para qué? Para tener un conjunto de pruebas, saber qué defectos ocurrían en los diferentes módulos, cuáles eran las cosas que pasaban repetidamente para nosotros después poder no empezar las pruebas de cero, sino yo ya sé, por ejemplo, que tengo una aplicación de agenda de eventos que tiene el módulo mensajería y yo sé que en el módulo mensajería voy a tener ciertos defectos o errores que me han pasado en otros módulos de mensajería y puede ser en el tipo de aplicación agenda de eventos o en otra. Entonces, esta documentación nos permite, este conjunto de pruebas, no arrancar el testing desde cero y repetir los errores y encontrarlos más tardíamente, lo cual puede ser de ayuda muy al equipo de desarrollo y a nosotros para encontrar más rápidamente los defectos. Entonces, los defectos que son, capaz que yo les digo el tema de defectos y muchos piensan por el lado funcional, que no funciona esto, me devuelve un resultado mal, pero no, nosotros nos quisimos enfocar principalmente en los defectos y los que más encontramos son de estos dos tipos. Primero, usabilidad y segundo, de características físicas. La primera parte de usabilidad son los errores aquellos. Usabilidad se refiere a la facilidad del uso. O sea, yo utilizo una aplicación y qué tan fácil me parece usarla. Si yo tengo un sistema que es más complejo, que tiene más partes, a la gente, al usuario final, le va a generar un rechazo. Entonces, estas cosas de usabilidad voy a tener que tomarlas en cuenta. Pero usabilidad no nos referimos simplemente a dónde tienen que estar los botones, cómo tiene que ser el diseño, sino también a diferentes estándares que plantean las empresas, por ejemplo, de los sistemas operativos. Por ejemplo, Google tiene ciertas heurísticas, tiene ciertas normas para un diseño, para la usabilidad, Apple tiene las suyas, y así para varios dispositivos móviles. Pero no solo para eso, sino también para los estándares que tiene el usuario en sí. Por ejemplo, vamos a tomar el módulo mensajería. El módulo mensajería, imagínense que ustedes están escribiendo un mensaje y que no pueden ver el mensaje que están escribiendo. Eso es molesto para cualquiera de nosotros, porque yo estoy escribiendo algo, estoy tratando de mandar algo y no sé qué es lo que estoy escribiendo. Si yo me equivoqué, no sé, no lo puedo ver. Entonces esas cosas tienen que estar. Entonces acá se puede ver un ejemplo que nos pasaba. No se veía el teclado de lo que se estaba escribiendo. O sea, se veía el teclado perfectamente, pero no se veía el mensaje ni lo que estaba redactando. Otra parte importante que nos había pasado. Ustedes, estamos todos acostumbrados y los usuarios finales a utilizar SMS, WhatsApp, Hangout, aplicaciones que tienen parte de mensajería o que son específicamente de mensajería. ¿Y cómo es el orden de los usuarios? Siempre más arriba se supone que yo tengo a la persona con la que tuve el último contacto, o sea, con la persona que me envié el último mensaje, y más abajo se supone que es la persona con la que tuve hace más tiempo el mensaje. Pero nos ha pasado de aplicaciones que nos han llegado con errores en el cual la lista estaba
desordenada. Entonces yo iba a entrar a la parte de mensajería, veía a los usuarios y me decía, por ejemplo, Analía Pereira me envió un mensaje y estaba segunda. Entonces yo decía, según el conocimiento y los estándares que ya teníamos desde SMS, Hangout, WhatsApp, estaba diciendo, bueno, pero Matías Diego me envió un mensaje antes, me envió un mensaje después. Y no, eso estaba mal. Era un orden que simplemente es un estándar que tienen los usuarios finales y que ya venimos de tiempo atrás y que es algo que nosotros consideramos como normal. Otra cosa importante, el foco de los mensajes. Ustedes cuando entran un mensaje en WhatsApp, siempre van al final de texto, siempre van a ver simplemente que la respuesta de la persona para ustedes enseguida poder responderles y enviarles la respuesta. Bueno, lo que nos pasó es varias aplicaciones que nos han llegado que entraban a la conversación con la persona y estaban en la parte primera de todo. Entonces imagínense con una persona que ustedes tienen mucho contacto, que entran al mensaje y están arriba del todo y cada vez que quieren responder tienen que ir, scrollear hasta abajo para recién ahí ver el mensaje que les envió la persona y poder responder. Entonces, este tipo de errores no son simplemente, no son funcionales en sí, son algunos estándares o cosas que están planteadas por las empresas que crean los sistemas operativos y también son estándares que los usuarios tienen ya predefinidos y que nosotros nos tenemos que encargar de que se cumplan bien, porque estos errores pueden generar rechazo en los usuarios. Un ejemplo que pasó con el sistema Windows 8, ¿cuál fue la mayor noticia que pasó? Que se sacó el botón de inicio, de Windows 8 y todo el mundo estaba, pues ya todos estamos acostumbrados a ir abajo a la izquierda, botón de inicio y teníamos todas las carpetas. Entonces, ¿qué hizo Windows? Tuvo que volver atrás y tomar en cuenta los estándares que los usuarios ya tenían establecidos. Y esto sigue pasando también en mobile, no es algo excluyente y que es importante hacer foco. Y en segundo lugar, por características físicas, como dijo Analía, el tema de las pantallas. Tenemos una gran infinidad, por ejemplo, de resoluciones de pantalla. Y ustedes me pueden decir, bueno, acá la imagen está cortada, pero yo pruebo en un celular y ya lo veo cortado y se va a ver en todos cortado. Pero no era así. A nosotros nos pasó que probamos en aplicaciones de pantalla más grande y se veía cortado, pero al principio lo probamos en un celular de gama media o gama más pequeña, pantalla más pequeña, y se veía perfectamente. Lo mismo pasa con las imágenes también alargadas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer énfasis es que también las características físicas, no simplemente hardware, cuánto RAM tiene, memoria tiene, batería, no es lo importante, sino la pantalla, cómo es el teclado, es un teclado táctil, si tiene GPS incorporado o no, cosas que hay que tomar en cuenta y que, dependiendo de los dispositivos, pueden estar variando ese comportamiento y que a la larga pueden también generar rechazo. No está bueno ver imágenes cortadas. Entonces, perfecto. Pasando a las conclusiones, teníamos todas las pruebas. Como dijo Analía, el árbol de dispositivos es inmenso. No se puede probar. Teníamos el sistema operativo, sus versiones y los diferentes dispositivos. Si el testing se volvería costoso y no simplemente, no es monetariamente, sino en tiempo. Y es un tiempo que a veces no hay dentro de un proyecto. Entonces, ¿qué se tuvo que aplicar? Selección de dispositivos. Se tuvieron que seleccionar dispositivos para hacer las pruebas, con 3 puntos importantes. Primero, sistema operativo. Segundo, versión. Y tercero, las características físicas, ya sea pantalla, el teclado, etc. Esos 3 puntos claves son los que a nosotros nos permitieron seleccionar los dispositivos y allí crear un número finito para poder probar. Entonces, como les dijimos, como recomendación y como había dicho Ana, es seleccionar un número finito de dispositivos que contenga la mayor cantidad de variaciones posibles de estos 3 puntos que le nombré: sistema operativo, versiones y características físicas. Entonces, ¿tenemos dónde probar? Perfecto. Ahora tenemos las aplicaciones, nos llegan las aplicaciones en sí. Nosotros las clasificamos. ¿Cómo de la aplicación que nos llega, cómo podemos pasar a un conjunto de pruebas y a partir de los errores que estaban reincidiendo en las aplicaciones? Clasificamos los tipos y vimos los diferentes módulos que tienen errores asociados y que fueron repetidos entre sí. Entonces, pasamos al foco de pruebas, que lo que hicimos fue tener para un tipo de aplicación, agrupábamos los módulos que tenían adentro y dentro de los módulos poníamos los errores o mejoras que
estaban pasando, que nos habían pasado anteriormente y que nosotros sabíamos que era probable que volvieran a pasar. Entonces, de esta manera nos generamos un conjunto de casos base, un conjunto de pruebas que nos servía simplemente como base. No estamos diciendo que el testing pasó a ser simplemente este conjunto de pruebas y se dejó de lado lo funcional o se dejó de lado todo lo demás. No, simplemente es un conjunto de pruebas para agilizar el testing, ayudar también al equipo de desarrollo reportándole los errores más inmediatamente para que se pueda solucionar y para agilizar un poco más el tiempo en el proyecto. Así que bueno, esperamos que puedan utilizar lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente es como base de nuestra experiencia. Nosotros, como dije, no queremos hacer énfasis en que este conjunto de pruebas son las únicas pruebas que hacemos. También hay que contemplar, obviamente, lo funcional, pero como dijo Analía, los usuarios mobile muchas veces son más exigentes que los usuarios regulares de sistemas comunes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta los dos tipos de pruebas que yo dije. Primero, usabilidad, y segundo, también por características físicas, que son errores que a la larga pueden generar rechazo al usuario y que esto puede causar muchas veces la falla de la aplicación en que no sea, si ustedes deciden crear una aplicación para el mercado, que no sea exitosa debido a algo de usabilidad o algo más físico del celular que puede generar rechazo. Así que, simplemente, muchas gracias por haber venido y esperamos que puedan utilizar lo que les dijimos como experiencia para sus pruebas en testing mobile. Muchas gracias. Muchas gracias.